A ver, hola de nuevo. En el video pasado, en la primera parte, lo que hemos visto, hemos fundado el por qué nosotros necesitamos estudiar el Common Law, hemos dado una ubicación geográfica y teórica a la cuestión, diferenciándonos de el otro gran sistema jurídico occidental. Bien, y ahora lo que vamos a hacer un raconto histórico de cómo se origina el Common Law. Y aquí una primera gran aclaración. Esto no es una cuestión meramente anecdótica o que le interese solamente al historiador del derecho, sino que para entender cómo funciona, cómo surge y cuáles son las características de un sistema jurídico, nosotros sí tenemos que remitirnos de alguna parte, de alguna forma, a la historia. Pero esta afirmación tiene mayor sentido cuando estamos hablando de este derecho originado en Inglaterra. ¿Por qué les digo que tiene mayor sentido? Porque si ustedes van a una primera clase de derecho en cualquier universidad norteamericana o inglesa, van a tener esta necesidad de explicarle desde la historia cómo se ha formado el sistema con sus particularidades. Teóricamente y filosóficamente, el derecho para estos países tiene una raíz profundamente historicista. ¿Bien? Ellos para estudiar cuál es el derecho, estudian cuál es la historia del derecho en gran parte. ¿Bien? Por eso presten la atención a esto. Como punto de partida, tomemos lo que es la Edad Media hasta el siglo XI específico. ¿Por qué? Porque para todos los que hayan visto algunas series como, no sé, The Last Kingdom o incluso Game of Thrones, que es ficción, pero que tiene mucha, eh, mucha información medieval en el medio, está creado como una estructura en la sociedad medieval, esto les va a sonar más o menos similar. Inglaterra, lo que era hasta el siglo XI, no era un solo país como nosotros lo conocemos, sino un fragmento de un montón de reinos que muchas veces estaban en conflicto entre sí. Cada reino tenía su propio cuerpo de derecho y su propio sistema jurídico, que no se diferenciaba mucho de lo que pasaba en Europa continental. Bien, hasta aquí la tradición del derecho europeo y del derecho inglés específicamente iban en conjunto. Y hay dos elementos aquí muy simples que les hacen, y hasta curiosos, que da cuenta de ello. El primero son los juicios de ordalía. Los juicios de ordalía, por ejemplo, eran aquellos juicios donde se daba de alguna forma intervención divina para, para solucionarlo. Uno de ellos era para saber, por ejemplo, si una persona era imputable o no de un delito y era el culpable o no, se le daba un hierro caliente, un hierro al rojo vivo, se le, que le causaba quemaduras en la mano. Si esa quemadura se curaba dentro de los 3 días, quería decir, su intervención divina, quería decir que esa persona era inocente. Si no curaba, era culpable. O los juicios por batalla, ¿bien? Es decir, se daba intervención divina para resolver una disputa, que esto también incluso en Game of Thrones se veía bastante. Lo que se hacía era, esas dos personas que estaban en conflicto luchaban con armas, obviamente, el ganador era ganador por voluntad divina. Fíjense cómo el derecho sagrado, el derecho divino y demás está muy relacionado y están vinculados con lo que es el sistema jurídico. Las normas jurídicas específicas, las normas morales, las normas religiosas, no existe ninguna diferencia entre ellas. ¿Bien? Ahora, esta situación curiosa de tener un montón de normas distintas en cada uno de los reinos y sistemas distintos en cada uno de los reinos, eh, termina cuando se unifica Inglaterra. Y se unifica en una fecha específica, en el 1066, en el siglo XI, con Guillermo el Conquistador, con la invasión normanda. ¿Por qué es importante esto más allá de los fines históricos? Guillermo el Conquistador, una persona muy central para la historia inglesa, lleva adelante un proceso de unificación del reino. Y esto es lo que nos interesa. Y esa unificación es política, principalmente. Pero para que sea política, lo que hace es emprende una forma de unificación jurídica. ¿Cómo unifica jurídicamente? Es decir, empezar a armonizar las normas que se iban aplicando y que iban formando parte de ese sistema. Él
era rey ya no de solo uno de los reinos ingleses, sino del conjunto de reinos unificados bajo su persona. Bien, la soberanía del rey en este caso. Y él crea una institución, se crea una institución, que es el Consejo Real, la Corte Real, la Curia Regis que ustedes ven ahí, que es básicamente un tribunal real. Era un grupo de asesores muy versados en distintos temas del rey, que lo que iba haciendo, iba además adquiriendo funciones jurisdiccionales. Esas funciones jurisdiccionales de resolver casos concretos, que los resolvía él presidiendo el tribunal, por así decirlo, cuando había un conflicto, pero que eso gradualmente lo va delegando en especie de jueces que van resolviendo. Bien. Ahora, este es nuestro primer gran hito, la unificación jurídica de Inglaterra. Y esa unificación se va dando a través de una corte de justicia, algo muy similar, no igual, pero muy similar a lo que nosotros entendemos como un tribunal de justicia. Ahora, uno de los descendientes de Guillermo I, de Guillermo el Conquistador, es este señor, Enrique II, cuya tumba es esta que ustedes ven ahí, que está en Francia actualmente. Que lo que termina haciendo es organizar una serie de tribunales reales. Por eso este Enrique II es conocido y se lo denomina el fundador del common law, el campeón del common law en esos países. Porque emprende una tarea muy interesante, y fíjense que es la que termina unificando al derecho, pero no en base a leyes, sino en base a la organización de los tribunales de justicia. Empieza a crear una especie de poder judicial, ¿bien? Y designa una serie de jueces, por así decirlo, que viajaban por el reino para resolver los conflictos que se iban dando en los determinados lugares. Y presten atención lo que hace aquí. No impone ninguna norma, sino él averigua cuál es la norma aplicable en ese lugar concreto y la aplica. ¿Bien? Y tenemos la autoridad del rey, por un lado, pero tenemos la norma que se venía aplicando consuetudinariamente por el otro. Y paralelamente, un grupo de esos jueces que circulaban por todo el reino se quedan en Londres, en Westminster. Bien, se quedan como el rey con funciones de asesoría en este lugar, que va constituyéndose como una corte de justicia. Entonces, fíjense el panorama que tenemos ahora. Tenemos un grupo de jueces que van circulando por el reino, aplicando el derecho que surge de esos lugares, y otro grupo de jueces que se quedan con el rey en la capital del reino. Bien, que lo que empiezan a ir haciendo, van anotando las soluciones a esos casos. Bien, se empieza a unificar judicialmente y jurisprudencialmente cada una de las soluciones que se van dando a esos casos. Y esos casos van teniendo fuerza por sí mismos. Lo importante que ustedes comprendan en este proceso, no nos interesan las fechas, no nos interesan los datos históricos, pero sí el proceso en sí. Ustedes tengan claro el proceso. Para unificar a esos reinos y constituir lo que nosotros conocemos actualmente como Inglaterra, se va haciendo a través de la unificación de procedimientos judiciales. No se imponen normas, no se crean normas nuevas, sino que las normas que ya estaban vigentes de alguna forma en los distintos reinos, que eran muy distintas entre sí, se empiezan a armonizar a través de la actividad de estos jueces. ¿Bien? Y uno de los procesos que surge para poder lograr esto es el juicio por jurados, que incluso llega hasta la actualidad. De una forma muy distinta, pero bueno, llega de alguna forma. Para saber si una persona era inocente o culpable de determinado delito, de determinada transgresión, se convocaba a personas principales, a un grupo de 12 personas de ese pueblo, para que vengan a testimoniar o a llevar adelante la acusación, depende del caso. Pero aquí tenemos la intervención de los ciudadanos, en este caso súbditos, en la solución de problemas jurídicos concretos. Fíjense cómo eso llega hasta la actualidad.
Y procesalmente hablando, recuerden, cuando hablamos de procesalmente, quiere decir en la forma en cual se imparte la justicia, no en el contenido de las normas, sino en la forma. Se crea otro elemento, el right. El right, que eran unos formularios donde cada uno de los súbditos tenía algún conflicto, llenaba esos formularios, lo presentaba ante el tribunal real diciendo, a ver, tengo un problema con tal persona que ha invadido mi finca, o tal persona que se ha apropiado de parte de mi ganado, lo que fuere, y eso lo presentaba por escrito, pagaba una tasa y tenía una finalidad impositiva del reino también de acumular cierto, cierto capital impositivo, tiene una finalidad fiscal, ¿bien? Que no era muy caro, según lo que dicen los mismos historiadores ingleses, así que permitía acceder de alguna forma a una solución judicial muy parecida a la que nosotros tenemos ahora, por un monto de dinero relativamente bajo, bien, y formalizando cierto procedimiento judicial. Ahí lo que ustedes ven ahí arriba a la derecha, esto a los fines ilustrativos nada más, es uno de esos formularios que viene de la Edad Media, básicamente. Es decir, había un formulario que, por ejemplo, si alguien ha invadido mi finca, tenía el formulario de trespass, digamos que de una que vendría a ser algo similar a una usurpación y demás, y uno iba, denunciaba a tal persona por usurpación e intervenía el reino. Fíjese como aquí tenemos un sistema casi escrito y que ya son semillas de lo que es un trámite judicial que nosotros conocemos hasta la actualidad. Y el juicio por jurado, que es el que les comentaba, que funciona a partir de la Edad Media, con muchísimas diferencias, pero que funciona, hay una semilla de juicio por jurado ahí, que es el que después incluso adopta la Constitución norteamericana y que es el que adopta la Constitución argentina, aunque se pone en Argentina en funcionamiento mucho tiempo después. Hay que esperar al año 2000 para que el juicio por jurado aquí sea operativo. Pero fíjense cómo todos esos institutos que nacen allá nosotros los adoptamos. Ahora, ¿qué es lo que ocurría? Esta es una foto de lo que es lo que ocurría en ese momento. Había distintos cuerpos de derecho de origen jurisprudencial que convivían. Los de los tribunales reales, el common law, los de la corte de la Cancillería, el canciller era como un ministro que se ocupaba de muchísimos asuntos del rey, ¿bien? Que tenía su propio corte de justicia y que resolvía en algunos casos en que el common law, es decir, el derecho jurisprudencial que venían aplicando los tribunales reales, no estaban solucionados o no lo solucionaba correctamente o era muy rígido. Pero además existían otros cuerpos. Recuerden que todavía estábamos en un régimen feudal, así que había municipios, había señores feudales que tenían sus propias normativas e incluso sus propios jueces, así que muchos temas podían caer bajo cualquiera de estos tribunales. Era medio caótico, por supuesto. Lo que esto va terminando hacia el siglo XIX por unificarse. Todo este dato, tómelo como un dato histórico, casi de color, la verdad que no nos interesa demasiado qué es lo que caía dentro de las cortes de la Cancillería, de la Equity, que de las cortes de los tribunales reales del Common Law, pero sí entiendan de que hay cuerpos jurisprudenciales que van creando normas hay cuerpos jurisdiccionales que van creando normas jurisprudenciales y que son distintos tipos, pero siempre con una obligatoriedad de lo que se resolvía en un caso, iba generando obligatoriedad para que los casos siguientes que sean parecidos se resuelvan de la misma forma. Ya vamos a ver hacia el final cómo funciona esto en la práctica, así sea un poco menos abstracto. Este otro dato también de color, es decir, estas diferencias que existían entre el common law y la equity, o la equidad, digamos, nada más que la palabra equidad para ellos tiene un significado completamente distinto que el que tiene para nosotros, se termina unificando y desaparece hacia fines del siglo XIX. Estas diferencias también llegan a Estados Unidos. Ustedes ven el sistema jurídico de Estados Unidos, ellos también tienen un cuerpo de derecho del common law, los que surgían en los tribunales reales, medievales, y un cuerpo de derecho de la equity de los tribunales de equidad. Que eso incluso en Estados Unidos todavía seguía existiendo hasta el siglo XIX. Bien, ahora,
¿Qué es lo que quiero que ustedes tengan claro de esto, de lo que hemos visto hasta aquí? Que el desarrollo del derecho inglés se va dando por, por fases. ¿Bien? Se reciben las costumbres anglosajonas, el derecho consuetudinario, ese sí que era un derecho consuetudinario, va siendo recepcionado por los nuevos gobernantes ingleses, que eran los reyes de origen francés, los normandos, que suplantan a los otros reyes. Esos reyes van constituyendo especies de tribunales de justicia, ¿bien? Y que esos tribunales de justicia son los que se están encargando de aplicar esas costumbres. Los tribunales de justicia, sobre todo esos jueces que habían quedado en Westminster, lo que hacen, empiezan a anotar en libros, que se llamaban los yearbooks primero, en libros que todavía existen algunos, donde van diciendo en tal caso de estas características se soluciona de tal forma. ¿Bien? Lo que iban diciendo esos libros, es decir, cómo se viene solucionando un problema similar en los casos anteriores, empieza a tener peso por sí mismo. Ya no por la costumbre, sino porque como los tribunales vienen diciendo, vienen fallando de determinada forma, nosotros estamos obligados a seguir respetando esa forma en que se vienen resolviendo los casos similares. Bien, presten atención a este punto entonces. La jurisprudencia empieza a verse de una forma obligatoria. Y esto quédense claro. Lo que ustedes han visto en la clase anterior con Paula Aranda, cuando han visto la jurisprudencia como fuente del derecho, han visto que hay formas de unificar la jurisprudencia y que muchas veces va a haber una diferencia, si la jurisprudencia es obligatoria o no, o solamente es persuasiva, da argumentos, da fundamentos, pero no es obligatoria. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. La cuestión de la obligatoriedad del precedente ya tiene su semilla en la Edad Media, en la temprana Edad, en la Edad Media, y hablamos del siglo XIII, siglo XIV en el derecho inglés, que continúa hasta la actualidad. Y esta obligatoriedad del precedente se da a través de la estandarización de procedimientos. Presten atención que aquí no es importante el derecho por el contenido de los principios, como sí puede ser en el derecho continental europeo, donde el contenido del derecho romano es el que termina dando sentido y obligatoriedad a, a los derechos nacionales. Aquí no. Al ser dictadas determinadas normas de acuerdo a determinado procedimiento que está fijado por los tribunales reales, van creando precedentes y esos precedentes son obligatorios. ¿Bien? Importa, como les digo, no el contenido de la norma, sino en la forma en que se van creando esas normas. Ahora, aquí se da algo muy interesante y se nota gran parte del desarrollo paralelo que va teniendo una y otra parte de Europa, es decir, el continente europeo y lo que pasa en Inglaterra específicamente. El derecho medieval es idéntico en ambos casos. Bien, el derecho medieval hasta el siglo XI podemos decir que no hay grandes diferencias, es decir, el derecho romano, el derecho consuetudinario, el derecho canónico, de la única iglesia que existía en ese momento, hasta ese momento, bien, influye en el derecho y influye en las normas en que se van aplicando. Lo que ocurre en Inglaterra, se unifican jurídicamente el derecho en base a las costumbres, y esa unificación se da con los tribunales de justicia, de acuerdo al procedimiento que nosotros hemos visto recién. En cambio, en el derecho continental pasa algo distinto. La unificación que se da no se da a través de los tribunales de justicia. Los regentes, sean reyes, príncipes, duques o lo que fuere, de los países de Europa continental, no van creando, no existe un proceso similar a este de crearse corte de justicia con cierto prestigio. La corte de Westminster en el derecho inglés desde el medioevo es una corte que tenía, como eran las personas que más sabían de derecho, tenían muchísima influencia en cómo se iban a resolver los casos. Eso no ocurre aquí en el derecho continental. Bien, la unificación jurídica se da en base a ese proceso que ya hemos visto en el video anterior, según el cual se van creando principios abstractos y esos principios abstractos generan normas abstractas y esas normas abstractas son adoptadas por cada uno de los derechos nacionales, alemanes, italianos, franceses, etc. Bien, y empiezan a tener
protagonismo los textos por sí mismos y los juristas que crean esos textos y los legisladores que adoptan esos textos. Bien, presten atención entonces. Por un lado tenemos la importancia de el texto, la norma abstracta, la norma general, y por otro lado la solución a casos concretos. Hay actitudes distintas y esas actitudes van a verse plasmadas en la importancia distinta que se le da a las fuentes del derecho. Ahora, para cerrar, ¿cuáles serían las principales características del common law? Van a ver que son características que nosotros hemos adoptado de alguna forma. La principal es la doctrina de la supremacía del derecho. Fíjense cómo desde la Edad Media el derecho empieza a aparecer en Inglaterra como una cuestión netamente técnica. ¿Bien? Una cuestión que no radicaba en el poder del soberano, sino que es una cuestión que debía ser solucionada por los técnicos que son los que sabían de derecho, que son esos Royal Justices, esos jueces que van circulando por el territorio, y principalmente los jueces que se quedan en Westminster. ¿Ven? Y el derecho, de una forma muy temprana, en Inglaterra, empieza a aparecer como un límite al poder del gobernante. Piensen que es en Inglaterra donde surge la Carta Magna, que empieza a poner ciertos límites al reinado de Juan I, del rey John, que era el hijo a su vez, de Enrique II que veíamos recién. Por más que tiene sus avatares y demás, pero la Carta Magna de alguna forma como hito de los límites al gobernante, y esos límites están dados por el derecho, empieza a crearse este concepto que nos llega hasta la actualidad de Estado de Derecho, el rule of law, que se dice en esos países, así se lo denomina en esos países, según la cual todos estamos sujetos y obligados a lo que el derecho manda, incluso aquellas personas que son las encargadas de crear las normas. Bien, incluso el rey en muy temprana edad media está sujeto a lo que dice el derecho. La supremacía del derecho es un elemento muy importante del common law, que llega hasta la actualidad y que tiene muchísima influencia, y que tiene muchísima influencia política en el resto del mundo. Lo que veíamos recién, este proceso de centralización del derecho en lo que dicen los tribunales de justicia, empieza a crear gradualmente a la inglesa, digamos. Todo lo que se da en Inglaterra, los cambios son evoluciones muy de paso a paso, y se va creando esta doctrina del precedente judicial obligatorio. Esto vamos a ver cómo funciona en el próximo video. ¿Bien? Pero lo que nos importa fijar en este punto es que esto de que la jurisprudencia es obligatoria en determinadas condiciones empieza a surgir desde muy temprano en la Edad Media. Desde el momento que empiezan a notar esas soluciones en los casos concretos, empieza a tener vida propia la jurisprudencia, más allá de la costumbre, más allá de lo que digan los jueces, más allá de lo que digan otra fuente del derecho, la jurisprudencia empieza a ser obligatoria. Y aquí el aspecto que por ahí más nos interesa desde el punto de vista teórico. No es el derecho en estos países un conjunto de reglas. No tenemos que verlo como un conjunto de reglas. Hay una serie de principios que guían una forma en que se crea el derecho. El derecho en estos países importa más el procedimiento que el contenido, por así decirlo. ¿Ven? Que haya sido formulado de determinada forma, que los tribunales de justicia lo hayan receptado de determinada forma, etcétera, etcétera, que los procesos hayan sido imparciales, que se haya respetado un debido proceso, importa más que el contenido de esa solución. Este es un derecho esencialmente basado en principios. Esos principios van siendo adoptados y especificados por los tribunales de justicia. ¿Bien? No como un cuerpo abstracto de normas, no es como normas fundadas en un código, sino que normas eh, que van influyendo y que van creando otras normas. No sé, espero que se entienda esto. Esto va a quedar mucho más claro cuando avancemos en el próximo video. Ahora, ¿cómo se da esto en el resto de los países? El common law, así como nosotros lo hemos visto, de estas características inglesas, ha sido traspasado a otros países. Por ahí lo que nos interesa es ver
cómo funciona esto en Estados Unidos, que va a ser nuestro caso testigo para, para el próximo video, donde vamos a necesitar hacer algunas afirmaciones. El derecho del common law inglés se recibe en Estados Unidos y lo dice hasta la misma la misma Constitución de los Estados Unidos. Receta específicamente los casos van a ser resueltos de acuerdo al common law, en determinadas características y demás. Bien, aparece la supremacía del derecho, la obligatoriedad del precedente y la importancia del procedimiento judicial. Eso, sin duda, es así. Estados Unidos tiene una particularidad, y es una particularidad que a nosotros nos interesa sobremanera, que es la Constitución de 1787, con las enmiendas, principalmente las 10 primeras de 1791, lo que se conoce como el Bill of Rights, que es la base del ordenamiento jurídico norteamericano. Fíjese aquí cómo empieza a parecerse al nuestro sistema jurídico. El sistema jurídico norteamericano recepta el common law, pero lo hace a través de un elemento que no existía en ningún lado hasta ese momento y que tampoco existía en Inglaterra, que es una constitución codificada, es decir, un pequeño librito con unas reglas básicas en cómo van a funcionar los órganos del Estado y cuáles son los límites y los derechos fundamentales que tienen los ciudadanos de ese Estado. Bien, y la Constitución, al establecer un sistema federal de gobierno, quiere decir que en Estados Unidos no es un solo sistema jurídico, sino que hay 51 sistemas jurídicos. ¿Ven? Un sistema jurídico federal, pero también hay 50 sistemas jurídicos de cada uno de los estados. Una afirmación similar cabe para nuestro sistema argentino. Bien, nosotros no tenemos un sistema jurídico, tenemos un sistema jurídico que nos engloba, un sistema jurídico federal, y 23 o 24 sistemas jurídicos provinciales, más la capital federal, bien, que son sus sistemas con sus particularidades. Bien, por supuesto que este paralelo hay que hacer mucho esfuerzo, pero por lo menos tengan claro esto, cuando hablamos del derecho de los Estados Unidos, estamos hablando del derecho de muchísimos estados que están adentro de Estados Unidos. El mapa que tienen ahí para que vean, es algo que he conseguido por ahí, que básicamente es la situación del matrimonio entre personas del mismo sexo en distintos estados de Estados Unidos. Estados Unidos van a ver cómo cambia en algunos estados del nordeste y de la costa oeste con algunos estados del centro. Hay algunos que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo, otros que no, otros que reconocen alguna unión convivencial, otros que no. Es decir, el derecho de cada uno de estos estados está diferenciado eh, está diferenciado de acuerdo a lo que diga cada uno de sus sistemas jurídicos. Por eso estas son las advertencias que va a haber que hacer a estos fines. Bien, el derecho básicamente en el common law se resume en esto. Bien, el derecho toma vida propia más allá incluso del poder del gobernante. En cuanto al sistema en sí mismo, importa el precedente y los principios procesales en cómo se va creando el derecho. Por eso vamos a ver ahora en el video siguiente, que va a ser el video más importante, es cómo son esas fuentes del derecho, cómo se crean esos principios y cómo funciona esa operatividad del precedente, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos.